Ya, entonces vamos a revisar estos ejercicios. Vamos a ir con el ejercicio número 1, los voy a copiar acá. Bueno, la primera parte es lo mismo que nosotros ya habíamos visto, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer es tablas de verdad. En la parte A, ¿de cuántas entradas esta tabla? 8. 8. Muy bien. Entonces tenemos... Vamos a poner para acá. Ya, entonces tenemos PQR. P implica Q. Q implica R. Me falta el no R. ¿eh? P implica no R, otra más. Ahí. Y finalmente, la última que es 1, 2 y 3. Por ahí. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver. Tenemos P, Q, R, no R. P implica Q. Q implica R. P implica no R. Y aquí a este le vamos a llamar 1, 2 y 3. Entonces le vamos a llamar 1 y 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces tendríamos 8. Tenemos B, 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 B. Acuérdense que las F la ponemos con rojo para diferenciar. F, F, F y F. Entonces acá BB, FF, BB, FF. Después tenemos Fs alternadas. Estoy haciendo esto para no estar cambiando la pie cada rato. Entonces acá vamos a poner B, B, F, F, B, B, F, F. Y aquí tenemos B, F, B, F, B, F y B, F. Ya, muy bien. El no R es lo contrario de R, ¿o no? Sí. Por lo tanto, acá pondríamos F, acá F, acá F, acá F y los demás B. B, B, B y B. Ya, perfecto. Ahora, P implica Q. ¿Cuándo es falso el P implica Q? Cuando P es verdadero y Q falso. Eso, entonces acá es falso y acá también es falso. Y creo que es la única condición. Todo lo demás es verdadero. Ya, Q implica R. ¿Cuándo es falso? Tu verdadero eres falso. Ya, ¿y eso pasa en algún minuto? Aquí y acá creo, ¿no? Acá falso y acá falso. Lo demás son todas verdaderas. Entonces tenemos V, 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 ¿cierto? Sí. Ya, P implica no R. Entonces, P y no R. ¿Verdadero implica falso? Falso. ¿Hay otro? Sí, ahí hay otro. Falso. Creo que no hay ninguno más, ¿cierto? Todos los demás son verdaderos. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya, bueno, ahora yo tengo 1 y 2 y 3. ¿Cuándo es verdadero el 1 y 2 y 3? Cuando todos son Cuando verdaderos. son todos verdaderos, ¿no? Cuando son todos verdaderos, o sea, uno falso y queda la escoba. Entonces, falso,
falso, falso, falso, falso. Y abajo tenemos verdaderos. Entonces, esta proposición no es ni contradicción, porque teníamos que ver que fuera contradicción, tautología, contingencia. No es ni contradicción, porque no son todas falsas, ni tautología, porque no son todas verdaderas. Por lo tanto, la proposición A es una contingencia. Dado que depende, ¿cierto?, de los casos, no es totalmente falsa ni totalmente verdadera. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos con la segunda. La segunda, vamos a hacer para la parte B. Tenemos lo siguiente, a ver. Tenemos P implica R, Q implica R, P y Q ya. Entonces tenemos, las primeras tres son justamente para cubrir las proposiciones por sí solas. P, Q, R. Después viene P implica R. Después viene Q implica R. Después viene el I que va entre medio. Después viene P o Q. Y después viene P o Q implica R. Y finalmente, lo último. Entonces, uno va como armando de a poco, ¿no? Entonces, la expresión es P, Q, R. Después viene P implica R. Profe, Ah, yo le quería preguntar en el orden, ¿cómo se si va primero P o Q o R? da lo mismo. Ah, da lo mismo. Ya, gracias. Después Q implica R. Después P implica R. Y Q implica R. Podrían llamar con Ahí no números. puede ir 1 y 2. Si usted la llama 1 y 2, sí, claro, no hay problema. Entiendo. Lo que pasa es que después yo le voy a poner, a esta le voy a poner 1 porque es más grande. Profe, P o Q, sí, en ese, el orden de esas como de la tablita da lo mismo, ¿cierto? sí, eso es lo que me acaban de preguntar y efectivamente da igual. Ah, ya. Gracias. Entonces, ¿yo por qué hice esto? Porque a esto le voy a llamar 1 y a esto le voy a llamar 2. Entonces le vamos a llamar 1 implica 2. Es como lo más largo. ¿Ya? Solamente por eso. Pero si usted le quiere dar números que quiera, da igual. Simplemente porque esto ya era muy largo, entonces lo puse de esa manera. Ya, entonces, 4 verdaderos y los 4 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Después un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ya. Vamos con los rojos ahora. Falso, falso, falso y falso. Falso, 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 falso. Después falso, falso y falso. Y acá abajo también falso. Ya. Es bueno manejarse con colores porque así uno no se enreda. ¿Cuándo el implica es falso en P y R? Cuando P es verdadero y Q es falso. Ya, entonces eso ocurre aquí. Eso ocurre acá. Y nada más. Entonces todos los demás son verdaderos. Ya, Q implica R. Aquí es falso. Acá también es falso. Todos los demás son verdaderos. Ya. P implica R y Q implica R. ¿Cuándo es falso? Cuando uno de ellos es falso. Ya, entonces aquí es falso. Aquí es falso. Y acá también es falso, ¿cierto? En los otros Sí, casos, profe. verdadero, 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 verdadero. Ya. P o Q. ¿Cuándo es falso P o Q?
Cuando son todos falsos. Cuando son todos Sí. falsos. Entonces P o Q acá sería falso y falso. Profe, ¿no es P y Q? El problema es P No o es Q. O. Según lo que leo yo acá en la taller, dice P o Q. Ah, ya. Yo lo escribí mal. Mm. Falso. Y todo lo demás es verdadero. Ya. Y después tengo P o Q implica R. Entonces, este implica R. Siempre hay que leerlo al revés. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando un verdadero te lleva a algo falso. O sea, este es falso. ¿Cierto? ¿Dónde más? Este también es falso. Este también es falso. Ok. Ya, y en lo demás son todos verdaderos. Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, y 1 implica 2. Creo que ninguna es falsa. ¿Sí o no? Porque nunca un verdadero te La lleva... verdadera. Son todas verdaderas, ¿cierto? Por lo tanto, esta proposición es una tautología. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, vamos al problema de planteo, que ahí es donde está un poco más la escoba. Ya, pregunta 2. Entonces, la pregunta 2 dice, en realidad lo complejo es el enunciado, ¿no? Establecer el enunciado y después llevarlo a un lenguaje simbólico. Entonces, dice, si me dedico a ir a clases, estaré al día con la materia, con cada materia de la asignatura. Y si esto se cumple, me va a ir bien en las pruebas. Por lo tanto, si voy a clases, voy a asegurar el éxito en las pruebas. Entonces aquí hay que darle nombre a cada proposición. Si me dedico a ir a clases, me dedico a ir a clase en realidad. Es una proposición. Estaré al día con la materia de las asignaturas. Es otra proposición. Me va a ir bien en las pruebas. Es una tercera proposición. Entonces, llamamos P a me dedico a ir a clase. Llamamos Q a estaré al día con la materia. Y llamamos R a me va bien en las pruebas. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces, ahora viene el cuento. Yo digo, mira, si me dedico a ir a clases, estaré al día con cada materia de las asignaturas. ¿Qué conector lógico va ahí? Sí, entonces, ¿qué va ahí? ¿El implica? El implica. Entonces yo ahí tengo un P implica Q. Y si esto se cumple, me va a ir bien en las pruebas. ¿Qué hay ahí? ¿Equivalencia? ¿El sí solo sí? No. ¿O el equivalente? ¿No? ¿Qué No, porque implica Q? ¿Implica sí, R o no? y si esto se cumple, me va a ir bien. Esta es una consecuencia de lo anterior, por lo tanto aquí también va un implica. R. Entonces, ahí estoy cerrando una idea, o por lo tanto, si voy a clases, miren,
Si voy a clases, voy a asegurar el éxito en las pruebas. Entonces, si voy a clase, el por lo tanto es un entonces también. Entonces ahí hay un implica. Si voy a clases, que es P, entonces voy a asegurar el éxito en las pruebas. Esa es la proposición escrita en términos lógicos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, adivinen qué hay que hacer con eso. Pues hacer una tabla de verdad y ver si eso efectivamente que es una tautología. Profe, nos da un rato para hacerlo, ¿no? Se los voy a dejar de tarea. Ah, ya. ¿Ya? Tarea. Realizar la tabla de verdad de esta proposición. Porque en realidad lo complicado era eso, ¿no? Plantearla. Ahora todo lo demás ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Dígame. si no da una tautología es porque está mal planteada. Si no da una tautología, claro, pues algo está pasando. ¿Ya? Ok.